Hola y bienvenidos a una nueva unidad del curso de Fisiopatología para Imagenología. Continuando con el sistema renal y urológico. Corresponde hacer un pequeño repaso de conceptos claves de fisiología renal antes de proceder con la fisiopatología. Me voy a detener únicamente en algunas diapositivas muy puntuales. Hay que recordar que las fuerzas de Starling influyen en la tasa de filtración glomerular, que es básicamente la cantidad de sangre en mililitros por minuto que filtra el riñón y equivale aproximadamente a un 25% del gasto cardíaco. Las fuerzas que van a influir en la tasa de filtración glomerular se pueden resumir en la siguiente fórmula, siendo conceptos relacionados con la difusión o permeabilidad de la tasa de filtración glomerular. Vamos a tener la porosidad de la membrana capilar, el área de superficie disponible para la filtración, la diferencia de presiones netas a nivel de capilar glomerular y cápsula de Bowman, y la diferencia de presión oncótica en el espacio Bowman y en el plasma, así como el coeficiente de reflexión de las proteínas a través del capilar. Esta fórmula se puede simplificar dado que el componente oncótico de la cápsula de Bowman es despreciable y el coeficiente de la reflexión de las proteínas C, en este caso se simplifica a 1. Entonces podemos decir que la tasa de filtración glomerular se va a ver afectada por condiciones que afecten la permeabilidad de la membrana, que disminuyan el área de superficie disponible para la filtración, que disminuyan la presión hidrostática del capilar o aumenten la presión hidráulica del espacio Bowman, o condiciones que disminuyan la presión oncótica del plasma van a afectar de manera significativa la filtración renal y la tasa de filtración glomerular. Otro concepto que hay que recordar es que de manera indirecta se puede estimar la tasa de filtración glomerular utilizando un examen de laboratorio que es la creatinina sérica, y que la creatinina sérica suele estar relacionada con la función renal normal. Entonces podemos ver que a medida que aumente la creatinina sérica, esto correlaciona con una importante disminución del porcentaje de la función renal normal. La creatinina se utiliza porque es un laboratorio fácil de obtener, relativamente barato y reproducible. Sin embargo, no es el único método que existe para medir la función renal, y además no es perfecto. Depende de la masa muscular del paciente, y además la creatinina puede tener excreción tubular. Y por eso es importante conocer que hay algunos medicamentos que pueden inhibir la secreción tubular activa de creatinina, sin que esto equivalga a que pues son medicamentos que producen lesión de los riñones. Por ejemplo, la cimetidina tradicionalmente es un medicamento que puede elevar la creatinina, pero no se considera un medicamento nefrotóxico. Entonces es importante recordar que la creatinina pues es un marcador de función renal, pero no es el único y no es infalible. Propiamente el tema a revisar es el de lesión renal aguda. La lesión renal aguda es un deterioro abrupto de la función renal y puede ocurrir por disminución del flujo vascular, por afectación de las estructuras renales propiamente dichas o por alteración en el proceso de eliminación de la orina. Y esto tradicionalmente se clasifica como lesión prerrenal, renal y postrenal, que las vamos a detallar a continuación. La lesión renal aguda es importante porque la aparición de lesión renal aguda tiene un impacto directo en los días de hospitalización y la sobrevida principalmente. Noten en este gráfico cómo el estado avanzado de lesión renal aguda pues se relaciona con una importante disminución en la sobrevida al egreso. O sea que cualquiera que sea la causa de lesión renal aguda, su presencia desde su estadio 1 hasta su estadio más grave, agudo, que es el estadio 3, se correlacionan directamente con una disminución en la sobrevida al egreso de la hospitalización. Entonces, la lesión renal aguda siempre suma mortalidad, y esto es muy importante tenerlo claro.
mencionamos, que puede ser prerrenal, intrínseca o postrenal, y la intrínseca la podemos dividir dependiendo del sitio o estructura renal que esté afectada. Ya puede ser los túbulos, siendo necrosis tubular aguda o nefritis intersticial los mecanismos. Pueden ser los glomérulos, en lo que tradicionalmente se conoce como glomerulonefritis, de muchas etiologías. O puede ser el componente vascular del riñón, como ocurre en algunas enfermedades que se conocen como vasculitis. Entonces, tanto los túbulos como los glomérulos como el componente vascular pueden verse involucrados, ya sea todos juntos o individualmente, en la lesión renal intrínseca. Y la lesión postrenal es tradicionalmente la que se conoce como lesión obstructiva. No vale la pena detallar las causas específicas de cada, los ejemplos específicos de cada causa de enfermedad renal. Es importante agruparlas como prerrenales, renales y postrenales para poder entender la fisiopatología, las diferencias claves entre cada una. Lo que es cierto para todas las enfermedades es que vamos a cursar con una disminución en la tasa de filtración glomerular y algunos efectos compensatorios, producto de esta caída en la tasa de filtración glomerular. Al inicio, el organismo es capaz de compensar por mecanismos adicionales la caída en la tasa de filtración glomerular, pero llega un momento en el que se pasa un punto de máxima compensación y ya empezamos a ver repercusiones directas sobre el organismo. Aquí podemos ver muchos mecanismos de lesión renal que ya vamos a detallar. A nivel global, es importante detallar que la lesión renal ocurre a nivel, puede ocurrir una lesión celular epitelial subletal o letal. Y esto pues es directamente proporcional a la severidad del daño. A nivel del endotelio, o sea, el componente vascular de la lesión renal, podemos tener disminución del flujo por vasoconstricción, aumento de la permeabilidad vascular que va a generar edema intersticial, aumento en la adhesión de moléculas inflamatorias y liberación de mediadores inflamatorios. Eso sería el componente vascular. El componente tubular generalmente se ve afectado por descamación de las células, pérdida de polaridad, pérdida de las uniones estrechas intracelulares y afectación de la función de los pocitos. Y esto nos va a dar obstrucción tubular. Y la inflamación, producto de la lesión inicial y de manera indirecta por estos mecanismos, va a generar inflamación, fibrosis, pérdida de la función, cicatrización. Entonces aquí vemos los diferentes tipos de lesión. Hay células no dañadas, células con lesión subletal, células que están en apoptosis y células que propiamente desde la lesión inicial son necróticas. Pero es importante que esto es directamente proporcional a la severidad de la lesión y además puede ser progresivo. A nivel de la lesión tubular, vamos a tener redistribución de las bombas de sodio-potasio, edema, pérdida de la estructura normal del borde en cepillo, del epitelio. Vamos a tener formación de cilindros, que eso es básicamente todos los excedentes y detritos celulares que pasan a la luz tubular y se empiezan a depositar y a sedimentar, y eso es lo que genera la obstrucción tubular. A nivel del componente vascular vamos a tener que la disminución del flujo, ya sabemos que a nivel vascular la disminución del flujo se asocia con aumento en la coagulación por estasis sanguínea. Esto va a generar lesión a nivel del endotelio capilar, activación de células inflamatorias, expresión de moléculas de adhesión que van a generar adhesión de células inflamatorias, migración de las mismas hacia el intersticio,
destrucción del componente endotelial con aumento de la permeabilidad, edema intersticial, y esto pues a la larga se va a traducir en una disminución del flujo, en este caso intrarrenal. Lo que pasa es que a la larga los mecanismos de lesión tubular, lesión epitelial e inflamación son propios, son indistintos de cada etiología. Sin embargo, la manera en la que se instauran lo vamos a distinguir pronto. Podemos dividir la lesión renal en fases. La fase oligúrica o la fase de poca diuresis, de poca micción, es la fase inicial en la que por disminución del flujo sanguíneo renal, uno de los primeros mecanismos que ocurre es la liberación de hormona antidiurética y concentración máxima de la orina. Sin embargo, eventualmente va a haber una incapacidad de preservar el sodio y va a haber una necrosis tubular aguda en el caso de que la causa de la pérdida de flujo sanguíneo sea prerrenal y eventualmente progresa a una lesión de tipo renal. Esto se va a traducir a nivel de laboratorios como aumento de nitrógeno ureico y creatinina, y a nivel clínico se va a traducir en hipervolemia, hipertensión arterial, edema pulmonar y todos los datos clínicos de retención de agua propios. Puede ocurrir una fase diurética en el que hay un leve aumento en los niveles de nitrógeno ureico y creatinina. Vamos a tener más bien una hipovolemia y pérdida de peso y una importante pérdida de potasio, sodio y agua por el riñón. Esta fase poliúrica o fase diurética se considera pues la segunda etapa de la lesión renal y sugiere que la persona se está recuperando o alcanzando lo que sería la fase de recuperación en el que se normalizan los laboratorios y se normaliza la excreción renal. ¿Por qué ocurre una fase poliúrica? Porque la disminución en la reabsorción tubular es mayor que la filtración. Entonces, aunque ambos mecanismos, tanto la filtración como la reabsorción, están afectados, en la fase secundaria la reabsorción es muchísimo más afectada que la filtración. Entonces, aunque ambos mecanismos están afectados, de manera paradójica ocurre deshidratación y pérdida de electrolitos por disminución en la reabsorción. Y aquí vemos pues lo que sería la recuperación de la lesión renal. Y aquí podemos ver una correlación entre lo que hablábamos del porcentaje de filtración glomerular, el tipo, el estadio de la lesión renal como iniciación de la injuria, extensión, mantenimiento y si se alcanza la recuperación. Y vemos también cómo se correlaciona esto con los mecanismos que hemos hablado a nivel celular, con cómo vemos cómo inicialmente la lesión es tubular, posteriormente se asocia a un componente vascular importante y eventualmente las células empiezan a recuperarse y empiezan a recuperar su morfología normal, empiezan pues a multiplicarse y eventualmente puede alcanzarse la recuperación. Esto sería pues un modelo ideal de lesión renal, porque por supuesto que si no existe eliminación de la noxa o se elimina de manera muy tardía, puede que nunca lleguemos a la fase de recuperación. Entonces, podemos tener una lesión renal compensada. No todos los adultos que tienen lesión renal tienen manifestaciones clínicas. Es hasta que cae por debajo del 50% de la tasa de filtración glomerular que se empiezan a disparar los exámenes de laboratorio, que empezamos a ver manifestación como aumento de fosfato, magnesio y otros derivados del metabolismo del nitrógeno, y empiezan a aparecer los signos y síntomas. La hipertensión, arritmias por trastornos hidroelectrolíticos, falla cardíaca, edema o hinchazón sistémico, anemia,
alteración en los mecanismos de coagulación por pérdida de proteínas anticoagulantes por los riñones, piel seca, picazón o prurito por eh, depósito de fosfato de calcio en las terminaciones nerviosas, palidez por anemia. A nivel de pulmón podemos tener edema pulmonar y la acidosis nos puede dar un patrón de Kussmaul, que es el patrón de respiración profunda, acelerada, que pues es un mecanismo de compensación respiratorio para los problemas de ácido base. A nivel de tracto digestivo vamos a tener anorexia, náusea y vómitos, diarrea y constipación. Podemos tener, dependiendo de la etiología, aparición de aftas en la boca, sangrado, aliento urémico, que es una manifestación muy tardía de la enfermedad renal en el que eh, literalmente el aliento es comparable con el olor de la diuresis. A nivel del sistema nervioso central vamos a tener desde síntomas iniciales como irritabilidad o confusión hasta las manifestaciones más graves de la afectación renal de la enfermedad renal aguda como neuropatía periférica, convulsiones por irritación del sistema nervioso o coma por importante, eh, por el efecto de falso neurotransmisor que pueden llegar a tener los metabolitos intermedios que se eliminan a nivel de riñón. Y hablando propiamente de los mecanismos, la prerrenal, básicamente cualquier situación que nos disminuya el flujo sanguíneo renal nos puede dar lesión renal prerrenal, siendo lo más característico la deshidratación. Aunque todos estos mecanismos y algunas de estas enfermedades pueden dar lesión renal de tipo renal también por otros mecanismos, pero cualquiera que sea la enfermedad, si disminuye el flujo sanguíneo renal, dando pues como efecto neto una caída en la presión hidrostática y una disminución en la tasa de filtración glomerular, va a cursar con eh, lesión renal prerrenal. Y es importante que la disminución en la tasa de filtración, pues con los otros mecanismos que ya hemos mencionado, puede progresar a lesión renal propiamente dicha y, y terminar de instaurarse. Noten aquí como al obstruir por completo el flujo sanguíneo renal, como a nivel intrarrenal la distribución de los flujos sanguíneos no es homogénea, siendo de manera predominante el flujo hacia la corteza renal, inclusive en condiciones de isquemia, y como inclusive después de reanudado el flujo, no es que el flujo sanguíneo se distribuye de manera equitativa por todo el riñón. Las alteraciones a nivel de, de reflujo vascular van a persistir, vamos a tener microalteraciones a nivel de toda la estructura renal. Vean cómo principalmente se ve afectada la estructura externa de la médula renal. La isquemia renal va a tener efectos vasculares y efectos tubulares. Ya esto lo habíamos mencionado a nivel de el endotelio. Vamos a tener disminución de la secreción de óxido nítrico, aumento en la endotelina, que es un vasoconstrictor y potente inductor de la coagulación, disminución de las prostaglandinas, que van, pues, esto más el incremento de por lesión de radicales libres mediado por células inflamatorias, más trastornos en el sistema nervioso autónomo y en el control del flujo sanguíneo renal producto de los trastornos del metabolismo de calcio, nos van a dar una disminución de la tasa de filtración glomerular de origen vascular, mientras que la obstrucción por formación de cilindros con reflujo tubular más alteraciones en lo que es la retroalimentación tubulo-glomerular por alteraciones en lo que correspondería a la eh, tonicidad y a la constitución del parénquima renal, puede haber también disminución de la tasa de filtración glomerular. Lo más importante es que si no se maneja adecuadamente la lesión prerrenal se puede volver renal.
La necrosis tubular aguda como un mecanismo principal de lesión renal de tipo intrínseco puede tener etiología isquémica, que ya mencionamos, que puede ser que esta daña la membrana basal, por ende suele ser irreversible porque se daña la membrana basal y el epitelio. Mientras que la necrosis tubular aguda de tipo nefrotóxico, por lo general no daña la membrana basal y esta es potencialmente reversible. Aquí podemos ver la necrosis isquémica con los mecanismos como formación de cilindros, descamación del borde en cepillo que ya mencionamos, y la injuria nefrotóxica que pues de manera diferente no se asocia con importante disminución del flujo sanguíneo intrarrenal, sino que es más una lesión directa. Todas estas etiologías pueden producir daño a las estructuras renales. Aquí, por ejemplo, vemos un paciente que fue víctima de una mordedura de serpiente en el que por destrucción del músculo y por necrosis hay una importante liberación de enzimas y proteínas del músculo al torrente sanguíneo y estas nos van a producir lesión renal directa por rhabdomiolisis y pues aquí se ve el ejemplo. Mientras que todas estas, esto para explicar la imagen, el paciente producto de la lesión de los músculos presenta aumento en la presión adentro de los compartimentos musculares y en este caso fue necesario practicarle un procedimiento quirúrgico que se conoce como una fasciotomía para liberar la presión adentro de los compartimentos musculares y mejorar la perfusión distal, así como tratar de disminuir la lesión y destrucción del músculo, pues en parte tratando de minimizar la lesión renal secundaria. Existen muchos mecanismos de lesión tubulointersticial, pueden ser infecciosos, pueden ser mediados por complejos inmunes, puede ser tóxico, ya sea por tóxicos endógenos, como ya mencionamos, o exógenos, como diferentes sustancias que podemos consumir que pueden generar lesión renal, daño isquémico o condiciones hereditarias. Aquí, por ejemplo, podemos ver lo que es la lesión glomerular mediada por complejos inmunes, en el que esto se ve principalmente en enfermedades autoinmunes, en el que hay ataque y destrucción de estructuras renales, en este caso específicamente glomerulonefritis mediada por depósito de complejos inmunes. Entonces, en enfermedades autoinmunes se puede ver lesión renal de tipo intrínseca, de tipo túbulo intersticial. También, no solo necrosis tubular, sino que también puede ocurrir a nivel de intersticio, el depósito de elementos inmunes. La posrenal básicamente es la falla renal de tipo obstructiva. Entonces, todas las alteraciones de la eliminación de la orina pueden generar lesión renal de tipo posrenal, siendo los cálculos renales y las etiologías malignas como el cáncer las más frecuentes. Vamos a ver que las causas de obstrucción al flujo, a la micción o a la eliminación o causas generales de obstrucción del tracto urinario, las podemos dividir según anatomía. Pues vamos a tener muchas causas de estrechez a nivel de uréteres, como cirugías, ligadura accidental, trauma, tumores. A nivel del cuello de la vejiga, como cáncer, dilataciones anormales, trastornos en los nervios que aumenten la cantidad de tiempo que la vejiga permanece llena y aumento de la presión adentro del sistema urológico, cáncer, trauma. Y a nivel de la uretra también podemos tener cáncer de pene, eh, estrecheces, fimosis, eh, daño de cualquier tipo de trauma que pues lo que explica la lesión renal postrenal es el aumento en la presión hidrostática
a nivel de la cápsula de Bowman, que normalmente pues es una presión muy baja porque es un sistema de recolección, pero si se obstruye, se comporta como un sistema que genera opresión a la tasa de filtración glomerular por aumento de la presión hidrostática. Y esto nos va a producir un tipo de lesión específica que se conoce como hidronefrosis, que es la lesión renal por dilatación, en la que se produce dilatación de las estructuras renales, pérdida de la arquitectura normal y eventualmente puede ocurrir atrofia y pérdida de la función renal. Si la obstrucción es eh, en la uretra o en la vejiga, usualmente la afectación es de los dos riñones. Si es en solo un uréter, va a haber ser generalmente hidronefrosis unilateral, como cuando se da una obstrucción por un lito o piedra. Y es importante que la vejiga, si la obstrucción es distal a la vejiga va a retrasar la aparición de lesión renal por hidronefosis porque primero se tiene que dilatar la vejiga antes de que toda esa presión retrógrada llegue hasta el sistema urinario. Entonces aquí podemos ver la dilatación de la pelvis renal y de los cálices renales bilateral y cómo se va atrofiando las papilas renales en relación a la dilatación sostenida o la progresión de la hidronefrosis, para decirlo más correctamente. Al inicio, pues los síntomas van a ser únicamente obstrucción al flujo urinario, si es una condición que clínicamente se manifieste de esta manera, y es hasta que se instaura la lesión renal como tal con sus síntomas característicos que usualmente la persona consulta o por alguna alteración evidente de la orina, como orinar pus, orinar sangre, o ya síntomas como llenura abdominal o urgencia urinaria, ganas de náusea y vómitos, por ejemplo, ya son síntomas más tardíos. Entonces aquí tenemos algunas causas obstructivas como vejiga neurogénica, ya sea por lesión medular o por lesión de los nervios periféricos, obstrucción al flujo de la vejiga, estrecheces de la unión uretero-vesical, cicatrización, piedras, compresión extrínseca por un tumor o por un embarazo. Todas son causas de lesión renal de tipo postrenal. Y eso básicamente sería el tema a revisar.